Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy es el primer domingo después de haber celebrado con alegría y con gozo, pero también con asombro y humildad la Navidad. Y la tradición litúrgica de la Iglesia coloca en el centro de la celebración de hoy domingo a la Sagrada Familia de Nazaret. La Iglesia con ello quiere poner a la familia santa de Jesús, María y José como un ejemplo y un verdadero modelo de vida para nuestras familias, y de ese modo seguir edificando familias santas y donde el centro de las mismas sea siempre realizar la voluntad de Dios. Hoy la liturgia de la palabra nos presenta un pasaje evangélico que normalmente lo conocemos, y sobre todo al recitar el Santo Rosario, como el misterio del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Podemos decir que en cierto sentido este título viene tomado de dos referencias literales que nos muestra el pasaje evangélico. El niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran, leemos en Lucas 2:43. Y lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas, leemos en Lucas 2:46. Pero más allá de contemplar cómo el Señor Jesús se quedó en Jerusalén y después fue hallado por sus padres, tendríamos que preguntarnos por qué la Iglesia hoy nos ofrece este pasaje evangélico, el motivo de celebrar a la Sagrada Familia, y también qué enseñanza nos trae para nuestras familias. Lo primero que hemos de observar es la fe de la familia. Como buenos hebreos eran cumplidores de la ley, y por ello cada año iban a la fiesta de la Pascua. Era un deber, un mandamiento que tenían que cumplir. Pero especialmente esa Pascua era una Pascua especial. El pasaje evangélico nos dice que el Señor Jesús tenía 12 años cuando subieron a Jerusalén para la fiesta. Esta es la edad que los israelitas, especialmente hoy, celebran el Bar Mitzvah, que significa hijo del mandamiento. Es decir, el niño a esta edad entra en la plena responsabilidad de poder cumplir la ley por sí solo y por tanto de adquirir la madurez necesaria para ser un hombre religioso. En ese sentido, al ir a esta fiesta de la Pascua ya con 12 años, el Señor Jesús anuncia que había llegado a la madurez oficial para todo israelita. Esto puede indicarnos su actitud de permanecer en Jerusalén. El Señor Jesús toma decisiones autónomas, con madurez, para ponerse a la escucha de Dios y profundizar en la comprensión de su palabra. Creo que como familia, sin duda, también podemos tener esta actitud. Luego, un segundo aspecto tiene que ver con la fe de la familia que se pone a prueba. Cada uno de nosotros somos conscientes de lo que significa vivir en familia. No todo siempre se desarrolla tan fácilmente. Muchas veces llegan momentos difíciles y hay que saber afrontarlos. María y José no advirtieron que el niño se había quedado en Jerusalén, y ciertamente no lo hicieron porque confiaban en Jesús, confiaban en su madurez, confiaban también que en medio de la familia al niño no le podía pasar nada. Ellos creyeron que estaría en la caravana. Era costumbre de los israelitas viajar en familia, todos juntos, y por tanto era normal cuidarse y estar atentos unos de otros. Por ello, para María y José tuvo que ser normal dejar libre al niño Jesús para que caminara solo entre la familia y con la familia. Digamos, caminar ya entre los adultos por ser considerado un adulto. Ya que, como he mencionado antes, el niño Jesús, aunque le digamos niño aún y por nuestros estándares de edad aún puede considerarse niño, ya era un adulto a los ojos de la fe de los israelitas y por tanto podía de forma autónoma caminar entre los adultos. Nosotros también estamos llamados a esa misma confianza que se da en familia, pero también estando atentos a las necesidades de los unos como de los otros. Como la del niño Jesús, que tuvo necesidad de tomar una decisión y de quedarse en Jerusalén. En ese sentido, el quedarse podría ser un gesto que nos podría sonar a desobediencia,
e inclusive una cierta crueldad al no avisar a sus padres lo que había hecho. Sin embargo, su lógica es muy diferente a nuestra lógica. Los pensamientos de Dios no son iguales a los nuestros. Y su decisión tiene que ver más con la realidad de realizar la voluntad de Dios que la voluntad de los hombres. Además, con este gesto, Jesús también ayuda a sus padres a comprender aún más su propia naturaleza de hijo de Dios. Muchas veces Dios actúa así en nuestras familias, por lo que hemos siempre de aprender de cada situación que vivamos. María y José, entonces, una vez que se dan cuenta de que el niño no va entre ellos, lo primero que hacen es buscarlo entre sus parientes, sus amigos, sus conocidos. Es la primera reacción que tiene todo padre al ver perdido a alguno de sus hijos. Ciertamente nuestra Madre María y San José tuvieron que vivir una fuerte crisis en estos momentos. No es de dudar que vivieron una de sus preocupaciones más fuertes en su vida. Pero lo interesante es ver que más allá de eso, no pierden sus ojos de Jerusalén. Ellos volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Esta realidad tiene un significado más profundo del hecho de regresar a la ciudad donde posiblemente pudo haberse quedado el niño Jesús. Volver a Jerusalén significa volver su mirada a Dios, ya que en Jerusalén estaba la morada de Dios. Volver a Jerusalén significa depositar la fe en aquel que verdaderamente sabía dónde estaba su hijo. Volver a Jerusalén significaba también ya no buscar respuestas entre los hombres, en este caso parientes, amigos, conocidos, sino en la fuente de todas las respuestas, en Dios mismo. Esta actitud nos puede ayudar a nosotros como familia cuando nos llegan fuertes crisis o problemas que parecieran sin resolver. Hemos de volver siempre a Jerusalén, es decir, a Dios, y solo allí encontrar respuestas, solo allí encontrar alivio, consuelo, fortaleza, alegría, una luz para nuestro camino. Después de esto, el pasaje evangélico continúa diciendo que al cabo de 3 días lo encontraron. Estos 3 días también tienen un significado más profundo, un significado pascual. Así como los discípulos duraron 3 días en llanto, desconcertados, tristes, como abandonados tras la muerte del Señor Jesús, y a los 3 días lo volvieron a encontrar, pero ahora resucitado, de igual modo María y José encuentran a su hijo después de 3 días de angustia, de desesperación, de llanto, inclusive de dolor. Nosotros, siguiendo este ejemplo, también en nuestras familias, muchas veces tenemos estos 3 días, aunque a veces estos 3 días pueden ser meses o años, en los cuales somos llamados de pasar o de dar el salto de la angustia, de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, del estar perdidos o sentirnos abandonados, a la alegría, a la felicidad, a encontrar el verdadero sentido de la vida. Y este salto, este paso, solo lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Y bueno, ¿dónde estaba el niño Jesús? Nada más y nada menos que en el templo, en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Este es un momento en el cual se revela la realidad de maestro y de hijo de Dios. Es una autorrevelación que el Señor Jesús hace de su misma persona, de su destino, de su verdadera identidad. Y curiosamente lo hace en medio de lo que pareciera una crisis familiar. También es curioso cómo hemos de aprender nosotros de nuestras propias crisis. Es en ellas cuando descubrimos lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. No podemos escapar de asumirlas y de sacar provecho de ellas. Las crisis son útiles para crecer, para madurar. Y bueno, el niño Jesús se encontraba en medio de esos maestros de la ley por su propia decisión, porque de ese modo también revela lo que hace y lo que es al mundo. Por eso podemos decir que ni se ha perdido ni se ha escapado de casa, sino que se ha entregado a una causa y a un motivo que ni siquiera sus padres podían comprender totalmente. Y el no comprender totalmente no tiene nada de malo,
solo es parte de adentrarse en el misterio de Dios, de ir descubriendo su voluntad. Y es que en los designios divinos no necesariamente se necesita conocer, sino solo asentir con el corazón y la mente, diciendo como nuestra Madre María en el momento de la Anunciación: hágase en mí según tu palabra. Qué bello, qué hermoso es cuando como familia podemos decir también estas palabras. Sin duda son palabras liberadoras y que ayudan a abandonarnos en las manos de Dios. Y contemplamos que el niño Jesús estaba en lo más importante, en las cosas de su Padre. María y José volvieron su rostro a Jerusalén, es decir, a Dios, cuando le llegó el momento de la prueba, de la angustia, de la preocupación por la pérdida del hijo. Pero el Hijo, el Señor Jesús, ya sabía de antemano que lo primero es obedecer a su Padre y hacer su voluntad. Se saltó, podríamos decir, el camino que María y José realizaron para llegar a Dios, para llegar a Jerusalén. El Señor Jesús fue directamente, ya que sabía que solo en su Padre encontraría todo lo que necesitaba. María y José habían permanecido buscándolo entre la familia antes de posar su mirada en Jerusalén. El Señor Jesús, en cambio, no permaneció apegado a su familia para ir a buscar a Dios, su Padre, sino que salió de ella para ir hacia Él. Con esto también podemos aprender nosotros que hemos de voltear siempre al Padre, a buscar sus cosas para realizar su voluntad. Pero ciertamente no es quedarse solamente allí, sino que es regresar a la familia con el verdadero rostro del Padre entre nosotros. Es como subir a la oración para después bajar a la realidad, como subir a la contemplación para bajar a la realidad. El Señor Jesús pues se quedó en Jerusalén para estar en las cosas de su Padre, lo cual pareciera que sus padres no comprendieron, pero no permaneció allí, sino que regresó a su vida cotidiana, ya que la obediencia al Padre también pasa por el camino de la obediencia a la vida, a la historia, a las personas a las cuales somos confiados, como por ejemplo nuestros padres y familiares. La obediencia, pues, es otra virtud fundamental a cultivar como familia. Y el pasaje evangélico de hoy nos enseña esto. Aunado a todo esto, quedarse en Jerusalén para el Señor Jesús también significaba una muestra de su verdadera identidad y misión. El niño Jesús, como he dicho antes, se revela como el Hijo de Dios y como Maestro, porque quedándose en Jerusalén, revela que está entre los doctores y maestros de la ley, porque debe discutir con ellos las cosas que se refieren a los preceptos que ellos interpretan y que sin duda son los que al final llevarán al Señor Jesús a la muerte y de la muerte a la resurrección. Ya era como una profecía de lo que él tenía que vivir. El quedarse en Jerusalén también indicaba un camino que como familia debieron de seguir, de siempre volver la mirada a Dios y de ahí regresar a las realidades familiares que se viven en la cotidianidad. El Hijo de Dios es miembro de una familia humana, se ha revelado y se ha hecho persona humana en el seno de una familia, viviendo las relaciones afectivas de unos padres, causándoles angustia a veces y no solamente alegría por su manera de ser y de vivir en momentos determinados. Es la humanización de lo divino lo que se respira en este relato. Por tanto, el Hijo de Dios no hubiera sido nada para la humanidad entera si no hubiera nacido y crecido en familia, si no se hubiera encarnado, si no hubiera compartido con nosotros en todo menos en el pecado, si no hubiera tenido esos sentimientos que eran muy humanos. Por tanto, las cosas de su Padre también se hacen en medio de la familia. La voluntad de su Padre se hace en medio de su familia. En ese sentido, quedarse en Jerusalén precisa dejar en claro qué significa estar en las cosas de mi Padre, ya que esto no sucedió sin que haya pasado por nacer, vivir en una casa, respetar y venerar a sus padres y decidir un día romper con ellos para dedicarse a lo que Dios, el Padre, le pedía: anunciar y hacer presente el reinado de Dios. Es esto lo que se preanuncia en este relato, este pasaje evangélico, antes de comenzar su vida pública, en que fue necesario salir de Nazaret, dejar su casa y su trabajo. Así es como se ocupaba de las cosas del Padre. Es decir,
El relato de hoy era profecía de lo que viviría en su vida pública, alejado de su familia para hacer las cosas de su padre. Era como un preámbulo de lo que él iba a vivir. El pasaje evangélico entonces dice al final que el niño Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Podemos decir que el tiempo en Nazaret es un tiempo de silencio, un tiempo oculto, que deja en lo recóndito de esa ciudad de Galilea, desconocida hasta que ese nombre aparece por primera vez en el relato de la Anunciación de Lucas y en el pasaje evangélico de hoy, una carga muy peculiar de intimidades profundas. Es allí en Nazaret donde el Señor Jesús se hace hombre, donde su personalidad psicológica se cincela en las tradiciones de su pueblo y donde madura un proyecto que un día debe llevar a cabo. Todo esto lo realiza en el silencio, en lo oculto de vivir en esa ciudad pequeña de Nazaret. Bueno, concluyo esta reflexión pidiéndoles una disculpa porque se tornó un poco larga. Y solo para concluir, pues encomiendo a mi oración a cada uno de ustedes y espero en Dios que nuestras familias sean bendecidas por el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Que hoy podamos confiar nuestras familias a esta Santa Familia, que ellos nos ayuden siempre a realizar la voluntad del Padre y a buscar siempre vivir en familia el Evangelio de su Hijo Jesucristo, para que movidos por el Espíritu Santo siempre seamos más santos, no solo individualmente, sino en familia. Que seamos familias santificadas, pero también familias que santifiquemos a las demás familias. En fin, vayamos a Jerusalén, encontrémonos en familia con Dios cada día de nuestras vidas y desde Él vivamos como una verdadera familia, como una verdadera familia cristiana, haciendo siempre la voluntad de Dios. Dios les bendiga, paz y bien y hasta la próxima.